Bien, entonces tengo el agrado de presentar al maestro Mario Gustavo Berríos Espesúa. Él es sociólogo, por supuesto, estudió en la inquieta Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a doctor en Ciencias Sociales en la UNSA. Además es profesor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa. Egresado del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, ¿no?, impartido por la George Washington University en los Estados Unidos, con un diploma en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, México DF. Además tiene un diplomado en Docencia Universitaria y en Gestión Universitaria de la Universidad Católica Santa María. Certificado en competencias para la formulación y dirección de proyectos de investigación por la Universidad Politécnica de Madrid, España, y un diplomado de posgrado en desarrollo de habilidades digitales para el aprendizaje en la Universidad Católica de Santa María. A la vez, tiene reconocimientos de compromiso con el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica por parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, ¿no? Ha sido reconocido por logro académico extraordinario al haber incorporado el uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de la UNSA. Además, el maestro Berríos es miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, y de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP. Autor del libro Del dicho al hecho, la brecha de implementación en la política de población, presentado en el año 2015. Y Henry Peace García, La justicia de las ideas, en el año 2017, ¿no? Otra sería Despertando a Leviatán, ¿no? Apuntes sobre la realidad nacional contemporánea, publicado en el año 2017. Luego, Análisis cuantitativo para las ciencias sociales, publicado en el año 2018, entre otras obras de carácter universitario. Además, autor de artículos indexados en diferentes bases de datos como la Web of Sciences, Scopus y Cielo. Además, el maestro Espesúa es investigador reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, bueno, con su respectivo código. Entonces, de esta manera nosotros vamos a escuchar la ponencia que lleva por título, ¿no?, Normas APA. Nosotros sabemos que en nuestra vida académica tenemos que estar al tanto de esta normativa, porque si tenemos que poner en reflejo nuestras investigaciones de carácter académica, de hecho tenemos que ceñirnos a las exigencias de APA, y por lo tanto considero muy interesante todo lo que nos va a explicar el maestro Mario Gustavo Berríos. Doctor, bienvenido, y por lo tanto tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimados colegas, asistentes todos y todas de la Escuela de Filosofía, estimados estudiantes, creo que también están por ahí. Hace 3 años, 4 años creo que no estoy en filosofía. Yo la última vez enseñé antes de la pandemia ahí un curso de realidad nacional. Bien, gracias por la generosa presentación. Agradezco a la directora de escuela también por la invitación para compartir, más que presentar y exponer, compartir algunas ideas sobre el tema de redacción, de normativa, que es interesante en la medida en que nos sea útil también para lo que vamos a trabajar, ¿no? Bien, miren, hay una cosa que es interesante antes de entrar propiamente al tema de APA, ¿no? Digamos que APA es una forma de redactar o de citar fuentes, referencias, y no solamente se limita a eso, como lo vamos a ver en la jornada de esta tarde, ¿no? Hay distintas formas de citado, de referenciado, de estructuración de un artículo, de estructuración de un manuscrito. De tal manera que APA, en mi opinión, y ahí viene la crítica como sociólogo también, APA se ha convertido en una especie de monopolio sagrado por medio del cual nada podría escapar de APA, y por lo tanto todo tiene que ser en formato APA. Hoy en día las universidades top a nivel mundial elaboran y tienen sus propias normas de redacción, de citado, de referenciado.
para citar solamente el caso peruano que tenemos próximo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ejemplo, tiene su manual, tiene sus reglas de citado, referenciado, de presentación de artículos, etcétera, ¿no? Que en algunos casos son parecidos a APA y en otros no. De tal manera que tal vez el primer elemento que creo que deberíamos de considerar es desmitificar APA como si fuera algo sagrado, como si fueran los 10 mandamientos, es decir, algo escrito en piedra que si no redacto mi artículo o mi trabajo tal como APA lo dice, pues no va a ser aceptado o no va a ser considerado. Y por lo tanto, mi aporte, mi trabajo, mi esfuerzo de investigador, como que no tiene sentido. El APA es la forma, lo que importa es el contenido. Y por lo tanto, lo que importa es cómo nosotros transmitimos eso que hemos investigado, redactado, a un público determinado. En este caso, como es redacción académica, obviamente estamos pensando en un público académico. Por eso, antes de comenzar a hablar propiamente sobre el tema, quisiera, para un poco graficar esto que les estoy comentando, compartir la siguiente página web, que les voy a compartir el enlace en el chat también para que ustedes la tengan, ¿no? Yo les preguntaría, por ejemplo, ya dado que estamos hablando con filósofos, licenciados en filosofía, licenciadas en filosofía, ¿cuál sería el top de las revistas científicas en filosofía más importantes? Y bueno, dado que esto, como siempre, yo insisto, este tema de Concité, de los Regina, etcétera, ¿no? Los monjes Medrano, en fin, todas esas cosas son modas que en su momento se cambiarán. Así como en nuestro momento, cuando éramos estudiantes, lo mejor era ser magíster o ser licenciado. Hoy en día cualquier licenciado, cualquier magíster, ahora uno está pensando en un doctorado. Sabe Dios qué se inventará después para poner la valla más alta, ¿no? Igualmente, esto de las normas y de los estándares y de los rankings se van modificando con el tiempo, pero limitémonos a lo que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son, digamos, las revistas top donde uno quisiera publicar, en el caso de ustedes que son de filosofía? Y hay una institución que es la famosa CIMAGO, Journal and Country Rank, que es la que establece estos rankings, ¿no? De las revistas top en determinadas áreas. Por ejemplo, vamos a buscar acá, todas las áreas no nos importa porque nosotros no somos de todas las áreas. Tendríamos que buscar las que corresponden a nuestra especialidad. En este caso, lo que sería artes y humanidades, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, artes no, porque no somos de arte, pero sí humanidades, la filosofía se considera. Ahí hay un debate al cual no voy a entrar porque yo no sé de ese tema, pero en el tema referido a dónde está filosofía, pues está considerada dentro de humanidades, ¿no es cierto? Entonces, subáreas, y ahí buscamos, por ejemplo, dentro de artes y humanidades tenemos arqueología, tenemos artes y humanidades en general, los clásicos, historia, por ejemplo, en nuestra universidad, historia está dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Para el ranking y para los estándares internacionales, historia estaría dentro de humanidades, por ejemplo. Literatura, museología, música, filosofía. Ahí encontramos a la filosofía y vemos cuáles son las revistas top a nivel mundial en filosofía. La más importante, la The Philosophical Review. Miren, esta es una revista norteamericana. Es la mejor revista según los rankings, las estadísticas y los datos en filosofía. Es decir, uno que quisiera rankearse también en esos temas de publicación, buscaría publicar en esta revista. Uno como filósofo, obviamente, me refiero a ustedes. Yo como sociólogo tendré que buscar la sociología, ¿no? Pero en este caso sería, como se dice vulgarmente, ahora que está de moda el fútbol, un gol de media cancha que uno de ustedes publique en The Philosophical Review, que es la mejor revista de filosofía a nivel mundial. Pero claro, como ustedes se dan cuenta, está en inglés porque es de Estados Unidos, por lo tanto hay que dominar el idioma. Pero como siempre les digo a todos los asistentes en este tipo de capacitaciones o eventos, es importante soñar, sí, pero es importante también soñar con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y por ahí a veces algunos malinterpretan mis palabras como diciendo, no, les bajas la moral, les bajas el ánimo. No, se puede publicar ahí, sí, pero antes tenemos que ir poco a poco.
¿Puedo correr una maratón? Sí, pero primero tengo que entrenar, ¿no es cierto? A los chiquitos, antes de caminar y correr, primero comienzan a gatear. Y hay que reconocerlo, estamos en investigación, sobre todo en ciencias sociales y en humanidades, en nuestra universidad, recién dando nuestros primeros pasos. ¿De acuerdo? Y ese es un problema no solamente de San Agustín, sino también en general del Perú, que se ha priorizado en los últimos años siempre la investigación y la producción de los ingenieros, los médicos, los biólogos, la física, la química, etcétera, y las ciencias sociales como que se han quedado relegadas. Entonces, como no nos importa por ahora el top a nivel mundial, busquemos dónde están las mejores revistas de filosofía en América Latina, nuestro barrio, nuestro vecindario, como se diría comúnmente. Y ahí tenemos algo probablemente un poco más cercano a nuestra realidad, no solamente en términos de idiomas, sino también probablemente en términos de temas similares de reflexión filosófica de países vecinos. Entonces, la mejor revista de filosofía en América Latina es Logos, Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura. Es una revista chilena. En segundo lugar, Veritas, también chilena. En tercer lugar, Childhood and Philosophy de Brasil. En fin, y ahí podemos ir viendo las distintas revistas que están organizadas, digamos, en los famosos cuartiles. Como ustedes ven, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Esos son los estándares, son 4 cuartiles. Las revistas top están en el cuartil 1. Uno desearía publicar ahí, es cierto. Es, digamos, el sueño de todos. Es como ahorita obtener un doctorado. ¿Quién no quisiera tener un doctorado? O en términos de nosotros como profesores, ¿quién no quisiera ser profesor principal? ¿No? Ya, pero para ser profesor principal no te puedes saltear pues, de frente de contratado a principal. ¿No es cierto? O de bachiller de frente a doctor. Tienes que pasar por la maestría. Entonces, lo que yo siempre sugiero acá es que veamos si recién estamos comenzando revistas con cuartil más bajo, es decir, con una calificación y estándares, no digamos totalmente fáciles, pero sí un poquito más flexibles, porque las revistas también son conscientes de que ciertas ramas del conocimiento están comenzando recién a desarrollar investigación científica. Entonces, probablemente sería bueno buscar alguna revista de cuartil 4, donde podamos mandar nuestros documentos para que sean revisados. ¿Hay alguna revista, y eso me interesó a mí preguntar, ¿hay alguna revista del Perú dentro de las mejores, cuántas son acá? 39 revistas de filosofía en América Latina. Y sí, sí hay una revista en Perú que está dentro de este top. Y es la revista Arete. ¿No es cierto? Está en el puesto número 21. Es de Perú. Y está en el cuartil 3, es un cuartil intermedio. No está muy bajo, pero tampoco está muy alto. A ver, vamos a ver qué hay en esta revista, que es una revista, si mal no recuerdo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, hay información importante, hay estadísticas, que no viene al caso ahorita mencionar, porque esto no es una charla sobre las estadísticas y los rankings que van y vienen, pero sí sobre, por ejemplo, ir a la página web de esta revista. Y si vamos a la página web de esta revista, de la Pontificia, como les decía, no Arete, revista de filosofía, vamos a encontrar, como en todas las revistas, aparte de qué tratas, el equipo editorial, en dónde está indexada, los números anteriores, los números actuales de la revista, vamos a encontrar esto que es normas editoriales. Y donde dice normas editoriales buscamos normas para autores, porque yo estoy interesado en publicar en esta revista. Entonces busco, hago clic en normas para autores y ahí voy a encontrar cuáles son, digamos, las normas por las cuales me tengo que regir yo si quiero publicar en esta revista. Normas, obviamente, de redacción, de citado, de referenciado. Por ejemplo, ¿no? Nos dice que si es un artículo, mínimo 5,000 palabras, máximo 8,000 palabras. Antes se usaba el término cuartillas, ¿no es cierto? De repente los colegas con más años de experiencia se acordarán de esa famosa palabrita, ¿no? Cuartillas se usaba. Ahora ya no se usa eso, ahora se usan palabras, ¿no?
Si es una reseña, máximo 3.000 palabras. Si son documentos, 8.000 palabras. Y criterios, por ejemplo, en qué tipos de soporte virtual se pueden recibir, ¿no? O sea, si mando un PDF no lo van a recibir, tiene que ser en formato Word. Miren, el tipo de letra, el tamaño de la letra, si puede estar o no justificado a qué lado, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Y acá nos pone esta revista cómo deben ser las referencias en el texto. Miren, la revista nos está diciendo cómo deben ser las referencias. ¿Qué quiere decir esto? Y esto, si buscamos en todas las revistas que les he mostrado de filosofía a nivel de América Latina, nos vamos a dar cuenta que cada revista tiene normas distintas de referenciado, de citado, de estructura, de documentos, de número de páginas, número de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna revista top dice dentro de sus normas de referencia según formato APA. Nuevamente, a lo que voy es que formato APA es una forma, pero hay tantas formas como revistas hay. Como decimos en sociología también, ¿no? Y ustedes también deben de conocer esto muy bien. ¿Cuántos libros de metodología de la investigación conocen ustedes? A ver, a manera de interactuar con ustedes, en el chat podrían escribirme, ¿cuántos libros de metodología de la investigación conocen? Un número, una cantidad. Y probablemente nos demos con la sorpresa de que conocemos tantos libros de metodología de la investigación como probablemente profesores de investigación hemos tenido, o cursos de investigación hemos llevado, o colegas sobre investigación conocemos. Entonces, cada profesor que enseña investigación escribe un libro sobre metodología de la investigación. Bueno, yo me dedico a enseñar investigación en la universidad, en San Agustín. Esta parte de acá es solamente sobre investigación, ¿no? Son libros sobre metodología de la investigación. Es decir, cada uno tiene algo importante, sí, pero no hay uno que tenga todo. Entonces, antes de reflexionar o de conversar sobre el APA y las características y todo eso, yo creo que es importante que reflexionemos sobre a dónde apuntamos cuando escribimos algo. Entonces, si yo estoy apuntando a lograr mi calificación como profesor investigador por Concitec, entonces tengo que publicar en este tipo de revistas top, revistas que están en base de datos como Web of Science o en Scopus. Y cada una de esas revistas nos pone sus normas, nos pone sus reglas de juego. No es que yo escriba en APA y creo que todos me van a aceptar el APA y lo mando, y al final terminan rechazando los artículos. Repito, más que por el contenido, por la forma. Yo también soy, no debería decirlo, pero bueno, no les voy a decir las revistas, solamente lo voy a decir así nomás, porque no se puede decir la revista, ¿no? Pero yo también soy miembro del comité editorial revisor de 2 revistas, una española y una de acá de Arequipa, Perú. Entonces, aparte de que nos mandan a los revisores, a mí me mandan el artículo para que lo revise, también me mandan las normas de publicación para que vea si es que el citado está bien, el referenciado, según sus normas de publicación, según lo que la revista ha establecido como normas de publicación, no según lo que el autor quiera. Ahora, yo entiendo que hay una necesidad imperiosa del tema del APA porque en nuestra universidad, a pesar de que se ha dicho que debería haber alguna especie de reglamento, y no sé si lo hay en su facultad, pero por lo menos en la mía hay un reglamento de grados y títulos que establece ciertas cosas, ciertos estándares, pero no establece ese tema, no llega al punto de normas específicas para la redacción de la tesis. Se limitan los asesores a sugerir en formato APA, en formato APA. Y los estudiantes terminan haciendo todo en formato APA. Digamos que, claro, ante la ausencia de algo, se llega siempre a reemplazar por lo conocido. En este caso, ¿cuánto costaría en términos de tiempo y de reflexión hacer normas específicas para la Facultad de Filosofía y Humanidades o para la Facultad de Sociología, de Ciencias Sociales o para la Facultad de Educación? Mejor generalicemos formato APA. Entonces, si el objetivo probablemente sea
escribir algo para ser publicado como tesis en mi facultad o en mi escuela, el formato APA nos puede ayudar bastante, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá en esta revista Arete de Filosofía de la Pontificia nos dice incluso cómo debe ser la bibliografía, ¿no es cierto? Obras de autor, obras de cómo sería una obra de una compilación, cómo sería un artículo, ¿no es cierto? En fin, hay una serie de normas. Y cada revista, como les decía, cada revista tiene sus propias normas. Y eso quiero que por favor seamos conscientes y que también seamos conscientes a dónde vamos a apuntar cuando escribimos algo. No solamente en términos del público, porque una cosa es escribir para profesionales como nosotros, y otra cosa es escribir para un jurado de tesis o para gente común y corriente, entre comillas, ¿de acuerdo? Bien, esa es, digamos, la primera reflexión, mi primera catarsis con respecto a lo que yo critico bastante de formato APA y nuevamente sobre esta endiosación, sería, no sé, cuál es el término de poner el formato APA como si fuera la única forma de escribir, de redactar. Exactamente, colega Sir, exactamente. Como si formato APA fuera una camisa de fuerza, una receta que tenemos que seguir al pie de la letra porque si no nuestro trabajo va a ser rechazado. Muchos de nosotros somos jurados de tesis. ¿Cuántos de nosotros revisamos formato APA en las tesis que recibimos? Seamos sinceros, ¿eh? Yo siempre, a mis estudiantes, yo lo que más valoro es la sinceridad de mis estudiantes y creo que me gano esa sinceridad con ellos, ¿no? Prueba de ello es que unos estudiantes se fueron a ver el concierto de Bad Bunny el día lunes, ese cantante en Lima, y me mandaron por correo, profesor, discúlpeme, no voy a ir a clase el lunes porque estoy en Lima viendo el concierto de Bad Bunny. Acá le dije, ¿no? Mejor dime la verdad, que me inventes que estás enfermo, que te dio COVID, que estás mal, ¿no? La verdad ante todo. ¿Cuántos realmente revisamos si ha citado bien, si ha puesto las comillas, etcétera? O nos limitamos a revisar el contenido, que es lo importante. ¿No es cierto? Claro, es que el formato APA no es una camisa de fuerza, y más aún si no hay reglamentación que diga que las tesis de grado tienen que ser según formato APA. Entonces, como no hay una reglamentación clara respecto a eso, hay libertad. O sea, tranquilamente un estudiante podría presentar, si es que no hay la reglamentación adecuada, como lo presenté yo y seguramente muchos de ustedes cuando fuimos estudiantes, nuestras tesis, ¿no? Con las famosas notas al pie. Ese es lo que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Poníamos al autor un hito arriba y abajo una raya, nota al pie, y poníamos toda la referencia del autor, ¿no? El libro, el año, etc. Entonces, APA no es una camisa de fuerza, ¿de acuerdo? Y acá ya voy a compartir pantalla porque ya me estoy adelantando a otras cosas. A ver, un ratito, por favor. Ya. APA no es una camisa de fuerza por medio de la cual uno tenga que hacer todo. Y otra cosa también, o sea, si por un lado tenemos aquellos que no revisamos tanto las normas APA, sino simplemente el contenido, por otro lado también tenemos aquellos que solamente revisan normas APA y no ven el contenido de la tesis o del artículo. Entonces, normas APA no es una camisa de fuerza, como bien dice el colega Ciro, pero tampoco es una forma de investigar. Hay quienes creen que normas APA es una forma de investigar. Es una nueva metodología. Yo me he encontrado con colegas que cuando les planteo este tema en cursos, a ver, ¿qué es APA? Y un colega me dice, es una metodología de la investigación. APA tampoco es una metodología de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, los extremos son malos. Entonces, no caigamos en confundir APA como una receta que tiene la solución a todo y tampoco en decir que APA es una metodología de la investigación porque no lo es, ¿no es cierto? No lo es. Es una forma, como lo vamos a ver a continuación, una de las muchas que hay. A ver, entonces, vamos a ir conversando sobre esto primero un ratito. A ver, listo. Entonces, ¿qué es APA para clarificar algunas cosas importantes? Son un conjunto de normas, directrices, reglas, estándares, palabra clave, propuestas. No son implantadas o obligadas, son propuestas que hizo o que hace la Asociación Americana de Psicología.
Ahora es otra cosa también interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros en sociología tenemos la ASA, la Asociación de Sociología Americana, que también tiene sus normas de redacción, también tiene sus directrices, propone cómo debería ser, que son parecidas pero diferentes a las de APA en algunos aspectos. Pero repito, en esta lógica de homogeneizar todo, porque es más fácil que todos escriban igual, como que APA ha monopolizado, ¿no? Los psicólogos han monopolizado y hoy en día hablamos de que la mejor forma o las normas de redacción para ciencias sociales son las de APA, la de los psicólogos. Para los de ingeniería, la famosa IEEE. Para los de medicina, Vancouver. Entonces, todo lo que es ciencias sociales, humanas, tiene que escribir en APA. Pero no, son propuestas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo de estas propuestas? Que se asegure una presentación clara y consistente de la redacción de los distintos trabajos de investigación y obviamente de las distintas partes de un trabajo de investigación. Entonces, primera idea importante son propuestas. Propuestas, no órdenes, no mandatos. No hay una obligación de. ¿Para qué? Para que la presentación de nuestros trabajos sea más clara, sea más entendible. ¿De acuerdo? Algunas precisiones importantes. En términos generales, el sistema de citación consta de dos partes, ¿de acuerdo? La cita y la referencia. Cada cita dentro del texto corresponde a una referencia al final del texto. Esa es una cosa que es importante. Y ahí nos vamos a la famosa diferencia entre la referencia bibliográfica y la bibliografía. ¿Alguno de ustedes podría dilucidarnos esa diferencia, si es que la conoce? ¿Cuál es la diferencia entre la referencia bibliográfica y la bibliografía? Si alguien quiere usar el micro, lo puede hacer sin ningún problema. O si alguien quiere escribir también. Sí, Oscar. Bueno, yo podría comentar, doctor, o candidato a doctor, ¿no? Perdón. Mario, nomás, nada, esos los grados académicos son para el currículum. Acá estamos entre colegas, amigos. Mario, nomás, Oscar. La primera vez que escucho algo tan interesante. Exactamente, creo que los títulos académicos, más que acercarnos, nos separan. Perfecto, colega Mario. La referencia es justamente la redundancia, ¿no? Cuando uno dice de dónde ha sacado esa información, es decir, cita el libro, cita la página, cita el epígrafe. Y la bibliografía son los libros que yo he usado, ¿no? Para todo mi marco teórico, para el tema de el soporte de las teorías, de las leyes científicas en mi investigación. De manera que diríamos, en otras palabras, la referencia es algo más puntual, distinto a las citas, ¿no? Directas e indirectas. O sea, yo digo, por ejemplo, de tal autor he ocupado o he citado o he utilizado todo el epígrafe número 3, número 4, todo el epígrafe, todo el subtítulo. En cambio, en la bibliografía, yo he podido utilizar todo el libro, parte del libro, o solamente una cita. La referencia es algo más puntual que la bibliografía. Eso es lo que yo podría decir, colega. Listo, muchas gracias, Carlos. Oscar levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? A ver. Carlos André, la referencia es para aquellos textos que fueron citados en el documento. La bibliografía se trata de textos que fueron consultados, más no. Esa es la diferencia, Carlos. Muy bien, exactamente. Y así lo entiende APA. ¿De acuerdo? La referencia, y por eso se pone al final del paper, del artículo o de la tesis, referencias bibliográficas. Son todos los documentos que yo he citado en mi trabajo, en mi tesis o en mi artículo. Si en mi tesis, en mi artículo he citado a 15 autores, esos 15 autores tienen que aparecer en mis referencias bibliográficas. No debería de faltar ni uno. Pero la bibliografía, aparte de los autores que yo he citado, se consideran aquellos autores que no están citados, pero me han ayudado en algo en mi trabajo. Por ejemplo,
libros de cabecera que tenemos cuando hacemos una investigación son los famosos libros de metodología de la investigación. No los citamos en el trabajo. Citamos a Marx, a Weber, a Lacan, a Maquiavelo, pero no citamos a Roberto Hernández Sampieri. Pero digamos que es un libro de cabecera, guía, pero no lo citamos en el documento. Si hacemos el apartado de bibliografía, el libro de Roberto Hernández Sampieri sobre metodología de la investigación debería de estar en la bibliografía, porque nos ha ayudado, nos ha sido una fuente de consulta, como pone Carlos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia que maneja APA. Las referencias son todos los libros que hemos citado o que aparecen como paráfrasis en el documento. En cambio, la bibliografía son todos esos libros que hemos citado, pero también aquellos que nos han servido como fuente de consulta permanente para nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el objetivo, digamos, del formato APA también? Permite, dice, leer sin distracciones. ¿Cómo hacíamos antes cuando leíamos un documento? ¿Acaso no leíamos, permite leer con pocas distracciones? 1, bajábamos la cabeza, 1. Normas APA, tal. Ahora regreso nuevamente arriba y como que se pierde, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué párrafo está? ¿Dónde estaba este 1? Así hacíamos cuando revisamos, y si leemos libros antiguos que tienen las notas al pie, pucha, que subimos, bajamos, o sea, nos distraemos cuando estamos leyendo. La idea es no distraerse. La idea es que leamos el documento de manera corrida, sin dejar de lado, es cierto, los paréntesis y todas las referencias que hacen justicia a las ideas de cada autor. Además, es una forma adecuada de ordenar la información, ya que al final las referencias se organizan de manera alfabética, como la vamos a ver en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Cómo se organiza automáticamente incluso esto para no obviar las citas de los autores y no obviar la autoría, que es importante, porque en esencia, las normas APA y todas las normas de redacción tienen como objetivo reconocer el aporte de otros autores y evitar el famoso plagio, ¿no es cierto? Sí, Ciro, adelante. Justamente, colega Mario, también quería yo tal vez agregar a lo que está comentando usted, es muy interesante, pero, por ejemplo, si yo voy a editar, digamos, un artículo filosófico, pero yo eso no lo he encontrado en un libro, lo vi de repente en una entrevista periodística, o de repente en YouTube incluso, ¿no es cierto? En YouTube, o de repente en algún documental de la National Geographic, por ejemplo, a ver, algunos filósofos, o algún profesional o algún teórico también lo dicen, o sea, de manera expresa, en una entrevista, no lo dicen precisamente en un libro. Entonces, eso también, ¿no es cierto?, de hecho, se considera, o cuál sería su opinión al respecto, colega Mario. Esa es precisamente es una pregunta que me hicieron en la maestría unos estudiantes hace 2 semanas sobre eso. Normas APA tiene ahora incorporado, porque con el avance de la ciencia, como bien decía Ciro, no todo está en libros, pues ahora, ¿no es cierto? Antes sí, en nuestra época todo era libro, todo era físico. Ahora hay 1000 formas de difusión del conocimiento, desde los famosos videos de YouTube, infografías, lo que se publica en redes sociales, Facebook, Instagram, TikToks, que está de moda entre los chicos. En fin, hay una diversidad de elementos de soporte de la información. Y APA tiene formas, y de eso hablaremos la próxima semana, formas para citar un video de YouTube, una publicación de Facebook, etc. Pero ahí viene algo que APA no tiene, y eso sí, lo quiero decir con toda claridad. Ahí tiene APA algo que no lo materializa en sus normas, que es el criterio y el sentido común. Es cierto, yo puedo poner ahorita en YouTube qué es la filosofía y me van a salir 1000 videos de lo que es la filosofía. Pero yo como profesional, como licenciado en filosofía, filósofo o estudiante, tengo que tener criterio y sentido común para filtrar de esos 1000 videos. El primero que veo es el que agarro y lo cito, porque una cosa es, me imagino,
ver un video sobre ese famoso debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault, que sería interesante. Eso no está escrito, está en un video en YouTube. Y otra cosa, y ahí reflexionan sobre el origen de la vida, creo, del ser y del no ser, algo así. Y otra cosa es que, no sé, me vean a mí en un video de YouTube hablar sobre el ser y el no ser. Sí, pues efectivamente, los dos son profesionales en ciencias sociales y los dos hablan sobre el ser y el no ser. Pero ¿a quién escucharían primero? A ver, ¿qué video verían? ¿El del debate entre Chomsky y Foucault o el video del debate de Mario Berríos con no sé qué otro colega? Obviamente tendríamos que centrar en los que conocemos, ¿no? Perdónenme un ratito, por favor, voy a apagar esto, porque si no, estamos con el tema este de la evaluación curricular y tengo una reunión más tarde que me esperen mis colegas. Criterio, sentido común. Todos los sociólogos hablamos de varias cosas, de la sociedad, de todo lo mismo, pero hay especialidades, ¿no es cierto? Entonces, entre escuchar a un sociólogo que es experto en género y escuchar a un sociólogo que habla de muchas cosas, entre ellas el género, y si mi tema es de género, obviamente yo veré el video del colega que es experto en género, que ha publicado libros en género, que tiene conocimiento sobre el tema, y no tanto sobre el otro colega que habla de 1000 cosas, y una de esas 1000 es género, ¿no? Criterio, sentido común. Mi profesor, ahorita te doy el paso, Carlos, mi profesor Víctor Raúl Saca, que seguramente algunos de ustedes conocen, mi maestro, decía, el sentido común, lamentablemente, es el menos común de todos los sentidos. A ver, ¿quién levantó la mano? Creo que Carlos levantó la mano. O se le fue la mano. O bajó la manito, creo yo. De repente ya respondí la pregunta que él iba a plantear. Bien, entonces, por ese lado va un poco, ¿no? Se dan cuenta que temas de redacción son mucho más complicados que simplemente seguir modelos, ¿no? Es decir, seguir normas, seguir recetas, etc. Sí, apreciado colega. Adelante, Oscar. Bueno, está interesante, dado que empieza, sí, da- hola. Sí, adelante, adelante. Sí, decía de que como ha empezado como con una autocrítica, eso me parece muy interesante, muy positivo. Y si decimos que el modelo APA busca no entretenerse, no es tan cierto, ¿no? Por ejemplo, nos dice que tenemos que poner el nombre del artículo en cada página, en la parte superior, en la parte izquierda, que tiene que ser a dos renglones, perdón, sí, a renglón y medio o a doble renglón, tamaño carta, eso es el aspecto formal. Si yo pongo el encabezado al lado izquierdo en todas las páginas, eso distrae demasiado. Mm, a diferencia, por ejemplo, del modelo IEE, que no sigue ese formato, a mí me parece que es de lectura más fácil, más agradable. Yo inclusive puedo ir comparando las otras ideas que van a venir después. Muy distinto a que yo veo tamaño carta a doble espacio, bien espaciado, mayor número de páginas. No me parece ese punto de vista que sea más práctico, que sea más clara para la lectura o para seguir la idea. Claro, No sé sí, si sí. me entiendes. Totalmente de acuerdo con lo que Oscar menciona, es cierto, ¿no? Pero claro, recordemos, bueno, en primer lugar no es una autocrítica porque yo no soy psicólogo ni tampoco yo he hecho las normas APA, ¿no? Es una crítica que hago a las normas APA y a quienes consideran pues, que APA es lo máximo, ¿no? Es una forma, repito, es una forma. Y como toda forma, y acá estoy con filósofos, eso que dice Oscar es importante, ¿no? A mí me parece más entendible arriba, abajo, que sacando, más bonito esto, más... Ya, pero la experiencia estética de Oscar es distinta a la de Mario, a la de Juan, a la de Pedro, ¿no? Entonces yo me imagino que los psicólogos tienen una experiencia estética totalmente distinta y por eso sugieren, como bien menciona Oscar, que en cada página del manuscrito, porque de eso habla manuscrito, ¿no es cierto? Esté el título, el autor, etcétera, ¿no? En la parte superior de todas las páginas. Claro, ese es en temas manuscritos, pero si vemos y queremos publicar en una revista como la que les comenté en Arete,
Ahí no pide eso, por ejemplo. Incluso APA tiene una forma de presentar, de proponer la carátula, por ejemplo. APA propone cómo debe ser la carátula. Pero en ningún manuscrito piden carátula. En pocos artículos o papers que yo conozco piden carátula, de frente el texto. E incluso dicen, manden dos textos, uno con nombre y otro sin nombre, para la famosa revisión de pares ciegos. Es decir, no saber quién está revisando, ¿no? Porque si yo sé que estoy revisando el trabajo de Oscar, como Oscar es mi pata, mi amigo, es mi colega, ya lo voy a hacer pasar su artículo así sin revisarlo de frente, ¿no? Y Oscar tampoco sabe quién está revisando su trabajo. Porque si sabe que soy yo quien revisa su trabajo, entonces, oye, Mario, mira, te han mandado un artículo titulado tal, por favor, dale el pase, dale el visto bueno. Ya, pucha, ya comes mi pata, ya. No te preocupes, cuando me manden a mí uno tuyo, yo te lo voy a revisar también fácil. ¿Se dan cuenta? Esas cositas que son típicos de la condición humana no las prevé APA, ¿no? Por eso se establece esa revisión de pares ciegos y esos papers que están en Web of Science o Scopus garantizan esa, la objetividad. Los que están en Redalyc, Cielo, Latindex, que son bases de datos también, pero libres y todavía no indexadas a nivel de Scopus o Web of Science, todavía están trabajando eso, ¿no? Todavía son más subjetivas la cosa, como una sustentación de tesis. Por eso hoy en día, cuando se piden los famosos antecedentes de investigación, primero hay que buscar en bases de datos indexadas, Web of Science o Scopus. Segundo, bueno, si no hay arriba, Cielo, Redalyc, Latindex. Ya si no hay abajo, bajémonos a las tesis. Es que las tesis son muy subjetivas, bueno. Esa es otra cosa también muy cierta, ¿no? Nuestros estudiantes van con todos los papás, la mamá, el abuelito, la abuelita, los primos, los hermanos, la novia embarazada. Sustentan su tesis, ¿cómo decirle no? ¿Cómo jalarlo? Ya, aprobado por unanimidad, ¿no? Aprobado por humanidad, digamos, ¿no? Para que pueda salir y trabajar y mantener a la familia. O sea, hay un componente subjetivo muy fuerte, que es distinto a si no conociéramos al graduando, ¿no? Pero lo tenemos que conocer porque así es nuestro alumno y, bueno, está ahí presente, ¿no? En la sala cuando está exponiendo. Ni siquiera cuando es virtual, ¿no? ¿De qué vamos a conversar? Si es que no hay ninguna otra pregunta sobre el tema. ¿De qué vamos a conversar estas dos sesiones, ya? Vamos a conversar de cuatro cosas importantes. El formato APA, que es algo que más o menos, ¿cómo se llama? Oscar ha adelantado, el formato APA. Vamos a hablar de los aspectos de estilo, que creo que es importante antes de entrar propiamente al tema del citado y el referenciado, ¿de acuerdo? Entonces, de esas dos primeras cosas, formato y aspectos de estilo, hablaremos hoy día. Para la próxima semana vamos a dejar el tema de citado, la referenciación, que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo citamos libros, artículos, un fragmento de YouTube, una publicación en Facebook, una publicación en Instagram, etcétera, ¿no? Una foto de Instagram, etcétera, porque también podemos hacer investigación con fotografías desde el punto de vista cualitativo. Y cómo ponemos o organizamos nuestras tablas, nuestros gráficos, ¿de acuerdo? De eso hablaremos los dos últimos puntos el próximo miércoles. Empecemos entonces, para no atrasarnos, con el tema del formato. ¿Cómo es el formato APA? Y acá hay cuatro cosas importantes. La primera es el formato de la página, ¿no? Es esto que ya ustedes conocen muy bien. Es decir, tiene que haber el tema de los márgenes, ¿no? Formato APA dice que los márgenes tienen que ser iguales en todos lados, que es 2.54 centímetros. Y eso es fácil de programarlo, o de, sí, programarlo, ponerlo en el Word, ¿no? Pero ahí viene una cosa interesante, que no lo pone APA porque APA habla en general de manuscrito. Quiero que eso quede claro. APA dice manuscrito. APA no dice paper, ensayo, tesis, nada. Y, por ejemplo, hay quienes afirman que cuando es tesis, por ejemplo, esto no se aplica en todos sus extremos. Por ejemplo, en este lado, que sería mi lado izquierdo, que es donde va a estar empastado el documento, la tesis, tiene que haber más espacio, pues. Porque si no, si es muy pegado al empastado, no se va a poder leer bien, se va a cortar el texto. Entonces, hay quienes dicen que en el lado izquierdo, del lado izquierdo de la pantalla o derecho, como estoy yo acá, haya un poco más de espacio, por lo menos 3 centímetros, para que el estudiante pueda, por ejemplo, empastarlo o anillarlo y no se corte, pues.
Esas son cosas, por ejemplo, que en APA no están, pero que es importante decirlas, sobre todo porque tenemos estudiantes de pre y posgrado, ¿no? Entonces, hay que hacer según formato APA, y pucha, lo imprimen en 2.54 y al momento de empastarlo se corta y no se ve, o al momento de anillarlo también, ¿de acuerdo? Otro aspecto con respecto al formato son estos de acá, ¿no es cierto? Es decir, qué tipo de letra y qué tamaño de letra. En el formato APA de la sexta edición, porque estoy explicándole, estamos conversando sobre el último formato, ¿de acuerdo? Que es el formato de la séptima edición, que ha salido el 2021, creo. En el de la sexta edición, había muchas restricciones con respecto al tipo de letra. Solamente se consideraba la famosa Arial y la Calibri. Calibri 11 puntos y Arial 11 puntos. Ahora como que se ha ampliado un poco más la gama de opciones, como ustedes ven. O sea, se pueden usar letra Times New Roman, tamaño 12, o si es Georgia, tamaño 11, o si es Computer Modern, tamaño 10, Calibri, tamaño 11, Arial, tamaño 11, o Lucida Sans Unicode, tamaño 10. Esto que está acá está puesto en esos tipos de letra y en esos tamaños de letra. Y como ustedes se dan cuenta, como que son más o menos el mismo tamaño, que es lo más importante. Consejo, y donde a veces cometemos errores. Escribimos un párrafo en Times y después nos pasamos a Calibri. La siguiente página está en Arial o el título está en Computer Modern. Es un error común, es decir, mezclamos estilos. APA nos dice, mira, tienes estos 6 estilos, pero trabaja con uno nada más. No es para que combines las 6 cosas. Y también ten cuidado con el tamaño de fuente o el tamaño de letra. No vas a escribir en Times New Roman tamaño 11. No, no, no. Dice, si vas a escribir en Times New Roman, sí o sí tiene que ser en tamaño 12. Si vas a escribir en Georgia, sí o sí tiene que ser en tamaño 11. No puede ser 10, no puede ser 12, que me parece chiquito, que me parece grande. No, tú has escogido el tipo de letra y por lo tanto tú decides. Va de la mano la letra con el tamaño de la letra. ¿De acuerdo? Otros dos aspectos importantes sobre el formato es el referido a los párrafos, ¿no es cierto? Y acá es lo que comentaba Oscar, ¿no? Por ejemplo, espaciado. Tiene que ser en espaciado interlineado. 2 puntos. El espaciado tiene que ser 2 puntos. Y ahí viene uno de los principales problemas de algunos de los colegas, ¿no? Es que si le pongo en 2 puntos, va a exceder el número de páginas. Por eso es que ya no se pide o ya no se considera en las revistas, ya no dicen número de cuartillas o número de páginas. No, dicen número de palabras. Entonces, claro, si le hago el 1 interlineado 2, ya no son 5 páginas, ahora son 6 páginas. No me van a aceptar el artículo, el paper, tengo que cortar ideas. No, ya pocas revistas, casi ninguna pide número de páginas o cuartillas. Todo es número de palabras. Entonces, no hay ningún problema ahí con el espaciado, ¿no? De 2 puntos. Otra mala costumbre que tenemos es que dejamos espacio entre los párrafos, ¿no? Ya escribimos punto aparte, espacio, enter, otro enter y después continuamos. No hay que dejar espacio. Eso es lo que considera o recomienda formato APA. La alineación, perdón, estoy pensando en la alienación de Carlos Marx. La alineación tiene que ser todo para la izquierda. Todo para la izquierda, no justificado. Ya, pero ese es formato APA para manuscritos. Si revisamos normas de publicación de las revistas, pues algunas van a decir sí, todo para la izquierda, otras van a decir justifícalo. Cuando comenzamos esto de las normas APA para las tesis, se les dio la orden a los estudiantes, háganlo según formato APA. Y la tesis que presentó el estudiante, todo estaba a la izquierda, sin justificar. Un trabajo de ese tipo tiene que estar justificado, todo adecuadamente alineado. Profesor, pero formato APA dice que todo tiene que... Ya, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Un manuscrito o estás haciendo una tesis? Un trabajo académico, un trabajo para la universidad. No, es una tesis. Entonces tiene que estar justificado, todo adecuadamente justificado. La sangría, que es esa pequeña entradita que hay, ¿no es cierto? Tiene que ser solamente al inicio de cada párrafo, en la primera línea, no todo el párrafo, solamente en la primera línea. ¿De acuerdo? Y la numeración de páginas, dice formato APA, tiene que estar en la parte superior derecha,
en números arábigos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Bien, esto, por ejemplo, son aspectos generales sobre el tema de formato. Sí, Oscar. Apreciado colega, mire, no sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando uno en el modelo, estamos hablando APA séptima edición, ¿no? Cuando uno va a poner el número de página y el nombre del artículo o de lo que fuere en el otro extremo, uno utiliza ese formato que hay en el Word, ¿no es cierto? O sea, uno lo activa, pone la numeración y pone el título. Y enseguida sale del formato y ahí tenemos el texto. No sé si se ha dado cuenta, repito, a mí me pasa lo siguiente. Alguien, o siempre tenemos entendido, los mismos alumnos dicen que cuando uno tiene un documento en Word lo pasa a PDF para que no se desconfigure. Pero en el caso de las viñetas o en el caso de los títulos que se usa ese formato, sí se deforma. Normalmente lo pone más grande. Por ejemplo, si yo pongo tamaño de letra, el título o el nombre del artículo, el número 12, igual el número de página, ya lo dejo, salgo de allí, está mi documento en Word, todo lo demás, al convertirlo en PDF, se desconfigura el encabezado. Se pone en un tamaño más grande y eso hace que se vea terriblemente mal. Entonces, tengo que poner yo de menos tamaño para que más o menos aparezca y no se desconfigure. No sé si se ha dado cuenta de ese detalle. Para serte sincero, nunca me ha sucedido, ¿ah? Nunca ha sucedido eso, pero por eso la mayoría de revistas, por no decir todas, no piden los manuscritos en PDF, lo piden en Word, porque ya, si es que hay alguna desconfiguración, digamos, de letra, tamaño, ubicación, ellos lo pueden mover. Incluso, por ejemplo, formato APA dice que todo en un solo texto, lo que conocemos como todo en una sola columna. Pero hay revistas que publican a doble columna, ¿no es cierto? Entonces yo veo, esa revista publica a doble columna, lo mando a doble columna también. No, la revista dice, mándalo en una sola columna. Nosotros como revista editamos eso. Porque si nos mandas a dos columnas, ya va a ser, se movió, es mejor mandarlo en una sola columna y nosotros somos quienes lo editamos, le damos las 2, 3 columnas, le ponemos una foto, una imagen, etc. Incluso muchas revistas piden, si vas a agregar algún gráfico, tu paper, tu manuscrito tiene algún gráfico, una tabla, una fotografía, mándalo aparte en formato JPG o PNG, señalando dónde debería de estar en tu texto. Porque si lo mandas dentro del texto, obviamente cuando ellos quieran editarlo para publicarlo, se va a mover. Y la imagen en el texto tiene menos resolución, o sea, se ve mal, a diferencia que si la mandan en formato PNG, formato de imagen, donde sí se va a ver de manera mucho más clara. Repito, son normas que cada revista, cada journal, es lo que se llama ahora, le pone, ¿no? a quien quiera escribir en esta revista. Es cierto, como dice Oscar, como dicen los demás colegas, pero se ve feo, se ve bonito, esto que lo otro. Ya, pero son normas, pues. Así de mal es este mundo de la investigación, es así de mal. ¿Quieres publicar con mí en mi revista? Haz esto. ¿No quieres hacer esto? Puedes publicar en otra revista si quieres, pero en la mía no. Excelente. Eso es excelente porque los alumnos como que están grabados, claro que los colegas también fomentan eso, que todo lo ven PDF. Y todos los trabajos están en PDF y están acostumbrados a eso, ¿no? Y no siempre tiene que ser así, por el tema de APA séptima edición, una de las razones. Así que excelente, muchas gracias. Listo, no, de nada. Claro, es que, repito, son normas, ¿no? Un requisito para poder ser profesor universitario, yo me acuerdo cuando postulé el contrato hace muchísimos años, era ser colegiado. Hay un colegio de sociólogos. Yo no le encuentro sentido a ser colegiado, ni a ningún colegio profesional. Pero ni modo, pero es requisito, ¿no es cierto? Entonces, yo critico, rajo del colegio, pero tengo que estar colegiado porque si no, no podría trabajar. Lo mismo funciona acá. ¿Quieres publicar en mi revista? Haz esto. Estas son las normas. No, que muy grande, muy feo, que se mueve, que esto, que lo otro. Mejor te lo mando en PDF para que no se mueva. Me lo puedes mandar, pero no lo voy a aceptar. Hay normas de la revista que tienes que cumplir. Si quieres publicar en mi revista. Las revistas top se dan ese lujo, pues. Porque un montón de gente quiere mandar sus artículos y quiere que una
revista top le publique, pero la revista hace un filtro, ¿no es cierto? Dicen, no, estas no, porque no van con nuestra línea y aparte no cumplen con el formato, entonces, no. Pero estoy haciendo formato APA, pero yo no te pedí formato APA, te he pedido las normas que están en mi revista. ¿Quieres publicar conmigo? Acomódate a mis normas. Si no, puedes mandarlo a otro sitio, ¿no? Cruel, sí, duro también, pero es lo que hay, ¿no? Tenemos que acomodarnos. Otra cosa importante acá es el tema de los títulos y el formato de los títulos, ¿no? Por ejemplo, el formato APA en la en la sexta edición solamente consideraba 3 niveles formato APA. Ahora el formato APA séptima edición, considera 5 niveles de títulos. O sea, digamos, por ejemplo, que para que entendamos un poco cómo lo trabajamos antes. El título sería el nivel 1. Subtítulo 1, nivel 2. 1.1, nivel 3. 1.1.1, nivel 4. 1.1.1.1, nivel 5. Hasta ese nivel de desagregación, digamos, de títulos y subtítulos considera hoy en día APA. Entonces, ahí en normas APA, por ejemplo, pone, ¿cómo debe ser el título? El título debe estar en el centro y con negrita. Ah, ojo, no está mencionado acá, pero eso de escribir los títulos y subtítulos con mayúscula ya fue, ¿eh? Ya nadie escribe títulos y subtítulos con mayúscula. Todo es con minúscula. Lo que tenga que estar, obviamente, con mayúscula, tendrá que estar con mayúsculas. Nombres propios, etcétera. Nombres de países, lugares. Pero ya no es como antes que escribíamos todo con mayúscula, ¿no? Sino lo que es necesario. Título centrado y con negrita, que es el nivel 1, el de arriba. Comienza con todo párrafo, comienza todo libro, paper, comienza con eso. En el nivel 2 sería ya alineado a la izquierda y en negrita. Y le hacemos un enter para comenzar a escribir abajo, en el siguiente párrafo. Nivel 3, alineado a la izquierda, con negrita y con cursiva, como está en el ejemplo, ¿no? Un poquito inclinado. Y hacemos un enter y escribimos abajo. Nivel 4, con sangría, es decir, esa entradita de 1.27 centímetros, con negrita y finaliza en punto. Y el texto que voy a poner dentro de ese subtítulo es a continuación, ya no va aparte. Así como está puesto acá en el ejemplo, va a continuación. El texto comienza en cuanto acaba el punto, de manera consecutiva. En el nivel 5, sangría, 1.27, una entradita a la izquierda, negrita, cursiva, acaba en punto y el texto comienza a continuación. ¿De acuerdo? Esas, digamos, que son las innovaciones que ha establecido o que establece APA, ¿no? Entonces, esto es importante porque más allá de seguir órdenes, yo quiero ir a la reflexión como profesionales que somos en las ciencias sociales y humanidad, y más aún ustedes, ¿no? Que reflexionan más que nosotros los sociólogos, sobre la pertinencia de generar tantos subtítulos. ¿Realmente es pertinente generar tantos niveles? ¿Realmente es pertinente generar tantos subtítulos? Probablemente para otras ciencias sí, o probablemente para algunas ciencias dentro de las ciencias sociales sí. Pero en mi experiencia como investigador, como jurado de tesis, asesor de tesis, como investigador, yo no veo mucha necesidad en generar tantos subtítulos. Porque a veces, por generar tantos subtítulos, tenemos que ese subtítulo de nivel 5, por ejemplo, ¿qué hay dentro de ese subtítulo? 1 o 2 párrafos, ni media hoja. Y a la hora de la hora, cuando un estudiante genera su índice, tiene un índice, ¿han visto los índices que tienen los estudiantes? Tantos subtítulos generan que son índices de 5 o 6 páginas. Subtítulo tal, página 15. Siguiente subtítulo, página 16. Siguiente subtítulo, página 17. Y uno dice, oye, ¿por qué no lo pones todo dentro de un subtítulo, ¿no? ¿Por qué la necesidad de tantos subtítulos y tantas páginas de manera innecesaria? Entonces el índice incluso es más grande que el capítulo 1. Entonces ahí viene nuevamente, estimados amigos y colegas, el tema de la reflexión y de no hacer las cosas de manera mecánica. Sí, pues APA te permite hasta 5 niveles. Te permite, te dice, puedes. Ahora la pregunta es, ¿debo de hacerlo así? Porque el poder, acordémonos la primera lámina, ¿no? Sugerencia, no es una obligación. Ay, dice que los estudiantes ven esto y dicen, ay,
mi tesis tiene que tener hasta 5 niveles. No es que tiene que tener, es la opción que te da. Yo siempre invoco el sentido común de los estudiantes, ¿no? Por eso, cuando hacemos un llamadito ahí, es importante que el asesor de tesis, el tutor, sugiera, recomiende sobre las particularidades del tema, particularidades de las normas que hay en cada facultad, en cada escuela, de cada ciencia, de cada especialidad, ¿no es cierto? A ver, ya. El segundo punto es ir ya a aspectos de estilo. Aspectos prácticos que debemos de considerar. Miren, cuando hablo de estos temas, algunos colegas se molestan porque creen que les estoy diciendo que no saben escribir. Somos profesionales, doctores, magísteres, ¿cómo es posible? No, es que todos nos equivocamos. Hasta el más hábil de los escritores comete errores. Hasta el más acucioso de los investigadores comete errores. O sea, yo he escrito algunos libros y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, los vuelvo a leer y me doy cuenta que me he equivocado en varias cosas. Digo, esta coma está mal, este punto está mal, mejor saco esto, mejor pongo otra cosa. Están mis libros que ya escribí, están publicados, ¿no? Por la UNSA, por la Católica, ya carabatados porque uno se da cuenta cuando lee y relee su documento que se ha equivocado y que se puede equivocar. No estamos acá, ¿cómo se llama? Ninguno de nosotros es papa, ¿no? Para ser infalible, que no nos podemos equivocar. Y siempre valoro yo más a un colega que reconoce sus errores, ¿no? Porque para eso somos profesores, porque si supiéramos todo, seríamos pues sabios, ¿no? Genios. Ni siquiera trabajaríamos porque sabríamos cómo ganar plata sin trabajar. Pero no lo sabemos todo. Tenemos que reconocer que no lo sabemos todo y que nos podemos equivocar. Y que somos seres humanos y que de hecho nos vamos a equivocar. Entonces, en esta última parte de la charla yo quisiera comentar, en base a mi experiencia y como asesor, revisor, etcétera, cuáles son algunos de los principales errores o puntos flacos en estos temas de redacción, antes de entrar ya a la normativa, porque la normativa es agarrar el libro de APA y ver cómo se cita, ¿no? Que yo les voy a dar una especie de síntesis la próxima semana. Y he identificado 6 errores, digamos, muy comunes. Errores de puntuación, de ortografía, mayúsculas y minúsculas, de cursivas, de siglas y de números. A ver, veamos los de puntuación, que son los 4 errores con respecto a signos de puntuación más básicos, ¿no? Punto, coma, punto y coma y 2 puntos. Esto, por si acaso, también lo menciono. APA no solamente es, si vemos el manual, no solamente es normas de citado y referenciado. APA tiene unos capítulos bien interesantes sobre ortografía, redacción, uso incluso de B, V, C, H. Parece un libro con el que nosotros nos hemos formado de ortografía de coquito, ¿no es cierto? El uso de la A, el uso de la B, la C, la V, etc. A ver, en esos temas del punto, por ejemplo, ¿no? En caso de las abreviaturas hay que usar puntos. Ahí es un error que a veces se nos pasa. Por ejemplo, en las iniciales de los nombres, no se pone Marx, Carl. No, antes hay gente que pone Marx, Carl, ¿no? El nombre no se considera, la inicial nada más, y ahí viene el punto. Y Engels, F, punto, ¿no es cierto? Antes se ponía Marx, Carl y Engels, Friedrich. Nombre y apellido completo. Ya no se usa eso. Y digo que es un error porque pone Marx, K y de frente se van al I y obvian el punto. Entonces, hay una cuestión ahí que es importante decirla, ¿no? O en las abreviaturas de las citas bibliográficas, ¿no? ¿En qué página está? P.6. Hay gente que P de frente sin el punto. P.6. No se pone puntos en siglas o acrónimos, por ejemplo, ¿no? Antes se ponía O.I.T. No, es OIT, Organización Internacional del Trabajo, de frente. CEDAPAL, ¿no? Incluso con mayúsculas escribían antes todo, no, de frente, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Las abreviaturas del sistema métrico, no es centímetro punto, no es hora punto, no es kilo punto, no es libra punto, no es centímetro, hora, libra, eso va sin punto. Estamos hablando de formato APA. Muchos de nosotros, todos nosotros, hemos sido educados en nuestra primaria y en nuestra secundaria con ciertas normas de redacción general, ¿no es cierto?
Pero como todo en la vida cambia, eso también ha cambiado y se está modificando, ¿de acuerdo? Y más aún en redacción académica, ¿de acuerdo? Perdón, se me ha ido. Acá está. Con respecto a la coma, ahí hay un tema bien interesante de redacción, sobre todo, ¿no? Para resaltar el año en citas referenciales parentéticas. Por ejemplo, asimismo, coma, se han descubierto nuevas formas de educar en tiempos modernos donde la tecnología es vital, ¿no es cierto? El año, Arias, coma, 2019, coma, P.3. La coma se usa ahí para separar a los autores del año. Para separar apellidos de iniciales de autores en las referencias bibliográficas. Roque, coma, A. Coma. Para separar eso. Este libro, La Ciencia, tiene 4 autores: Roque, Vázquez, Castro y Bazán. Entonces, para separar uno de otro se usa, después del punto de haber puesto la inicial del nombre, coma. Coma, coma. No emplee la coma antes de abrir un paréntesis. Ese es un error ya de redacción, ¿no? Hay gente que antes de poner un paréntesis pone una coma. Cuando se presentaron, coma. Cada uno llenó un formato. No se usa la coma ahí. Para separar partes de unidad de medida, por ejemplo. El niño tenía 8 años, 2 meses. No se escribe así. El niño tenía 8 años, 2 meses. Y ahí, más allá de la norma, es esta imagen que estoy poniendo acá. Cometemos errores de redacción cuando ponemos la coma en cualquier sitio y cortamos las ideas. La sociología, coma, es una ciencia que estudia. Yo le digo a mis estudiantes, ¿y para qué pones la coma? Es que estoy definiendo, no de frente. El texto es: la sociología es una ciencia. La sociología, coma, es una ciencia. La coma es una pausa. ¿Tiene sentido hacer pausa cuando solamente has hablado 2 palabras? ¿La sociología? No, entonces es lo que llamamos la coma asesina. Esa coma corta la idea. El lector no tiene continuidad y por lo tanto se confunde. Hay que tratar de evitar en lo posible usar la coma, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? El mar, coma, es azul. La sociología, coma, es una ciencia. Entre el sujeto y el verbo, la coma está de más. Es una oración directa. No es necesario poner coma. Con respecto al punto y coma, ¿no es cierto? Hay que emplear el punto y coma para separar elementos en series que ya contienen comas. Por ejemplo, el orden de los colores fue rojo, amarillo, azul, punto y coma. Azul, amarillo, rojo, punto y coma, o amarillo, rojo, azul. Le estoy dando opciones, digamos, del orden de los colores. Entonces, como ya hay numeración previa y por lo tanto se usa coma, rojo, amarillo, rojo, coma, amarillo, coma, azul, punto y coma, para pasar a la siguiente numeración. Punto y coma, para pasar a la siguiente numeración. En el caso de los 2 puntos, cuando se pone una cita textual, ¿no es cierto? Marx escribió lo siguiente, 2 puntos. La religión es el opio del pueblo, página 89. Pero no se ponen los 2 puntos cuando la redacción, cuando uno quiere que la redacción sea más fluida. Miren la diferencia entre uno y otro elemento, ¿no es cierto? Arriba dice, Marx escribió lo siguiente, 2 puntos. Y abajo dice, Marx escribió que la religión, o sea, ahí en el segundo caso la redacción es fluida, es directa. No es necesario poner, Marx escribió que, 2 puntos, la religión. No. Incluso el uso de las mayúsculas, ¿se dan cuenta? Arriba sí estoy poniendo la religión, porque son 2 puntos seguidos. En cambio, abajo es directo a la minúscula de la religión. Eso con respecto a algunos aspectos de puntuación. Con respecto a ortografía, ahí tenemos, por ejemplo, el uso de las famosas comillas, que hay 2 tipos de comillas. Las comillas dobles, que son las que conocemos, y las comillas simples o sencillas. Comillas dobles, cuando mencionamos en el texto el título de un libro, de un artículo, de un paper, de un periódico, etc. Entonces tenemos que mencionar el artículo publicado por Riger, tal, y ponemos entre comillas, comillas dobles. Debates epistemológicos, voces femeninas, representa una revolución y comienza eso. Entonces, si voy a poner el título de un libro, un paper, un artículo, un periódico, etcétera, tiene que estar entre comillas, no con
cursiva. Hay quienes no ponen comillas y ponen cursiva, no, entre comillas. El texto es normal, pero entre comillas. Para poner las citas textuales, ¿no? Queremos sacar textualmente lo que el autor ha dicho, lo voy a poner acá. Marx escribió que la religión, comillas, es el opio del pueblo, porque estoy sacando de la página 89, del tal como Marx lo ha dicho, lo estoy poniendo ahí. Ya después yo debatiré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero estoy poniéndolo tal como está ahí, por eso tiene que ir comillas dobles. A veces usamos comillas para aclarar una idea o una frase, ¿no es cierto? APA dice no se usan las comillas para aclarar una idea o una frase. Mejor ponlas en cursiva, ¿no? Por ejemplo, él aclaró la distinción entre además y demás. Cualquier persona hubiera puesto además entre comillas y demás entre comillas para diferenciar las dos. APA dice, no, eso está mal. Ponla en cursiva, no uses las comillas, ponla en cursiva. Tampoco se usa comilla para introducir un término técnico o un término clave, un término nuevo, ¿no es cierto? Mejor es siempre la cursiva, dice formato APA. El término presupuesto base cero apareció frecuentemente. Base cero es el término que estoy introduciendo, nuevo, novedoso. Entonces no lo pongas entre comillas, ponlo en cursiva. Entonces las comillas resérvalas solamente para dos cosas. Simplemente para las comillas dobles, para las citas de los textos de los autores, libros, artículos, los títulos, o para las citas, lo que el autor ha dicho. Puedes usar comillas. A ver, eso depende mucho, Isidro, repito, las normas, ¿no? Hay algunas revistas que dicen usar las comillas angulares, hablan de comillas angulares y comillas dobles. Digamos que las comillas dobles serían las comillas simples que vamos a ver a continuación. Pero en temas de formato APA, consideran las comillas dobles todavía. Repito, siempre veamos las normas de publicación y lo que nos sugieren, ¿no? La revista a la cual queremos publicar. Las comillas simples, que son estas de acá, se emplean para destacar el material en la fuente original, que tiene comillas dobles. Las comillas simples no van solitas, van dentro de comillas dobles, si es necesario. Solamente si es necesario. Por ejemplo, ¿no? Miele descubrió que, abre comillas, porque voy a citar al autor, está el número de página al final. El efecto placebo, miren, efecto placebo es lo que quiero destacar. Eso va con comillas sencillas. No sé si se nota, pero hay una comillita ahí arriba de la E y arribita de la O. Efecto placebo. Que se había verificado, bla, bla. Entonces, las comillas sencillas o simples también se le llama, van dentro de las comillas dobles. No puede ir aparte, no puede ir separado. Ahora, otro signo, digamos, importante son los paréntesis, ¿no? Para insertar elementos que aclaran la información que se presenta. Por ejemplo, los tipos ideales fueron ejemplificadores. Paréntesis, ver figura 5. Entonces, si queremos hacer referencia a que vean alguna figura, una foto, un gráfico, que probablemente esté más adelante o que esté atrás, se pone siempre entre paréntesis. Y se pone el número, por favor. Ver figura 5. No se pone ver figura anterior. Ese es un error que he visto también en varios papers y en varias tesis, ¿no? Están en la página 50 y veo ver figura anterior. Y en las anteriores páginas hay 15 figuras. ¿Cuál de las 15? O ponen en la siguiente figura. Y en la siguiente figura hay 20 figuras más. ¿Cuál de las 20 que siguen veo? Por eso se tiene que poner el número de la figura, el número de la tabla, el número de la ilustración, de ser el caso, ¿no? También se usa paréntesis para resaltar las citas referenciales en el texto. Se escribe por completo en algún otro sitio. Por ejemplo, ¿no? Los autores, entre paréntesis. El año, entre paréntesis. La página, entre paréntesis, ¿no? La próxima semana vamos a ver la diferencia, porque hay algunos en que los autores, los apellidos están afuera, los apellidos están adentro, el año está afuera, el año está adentro, ¿no es cierto? Esas diferencias, cita parentética se le llama, pues entre paréntesis, referencia parentética, les explicaré la próxima semana. Para resaltar las letras que indican una enumeración dentro del texto, dentro de la oración, ¿no? Por ejemplo, las áreas temáticas incluyeron A, filosofía y política, paréntesis B, filosofía y arte, paréntesis C, filosofía y política.
¿Cómo hacíamos antes? De repente solamente un paréntesis, ¿no? A, paréntesis, filosofía y política. B, paréntesis, no. Se tiene que poner toda la letra de esa numeración entre paréntesis, con los dos paréntesis, paréntesis de apertura y de cierre. Otro también es el tema de los corchetes, ¿no? No sé hasta qué punto ustedes usen corchetes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el tema de los corchetes se usa para encerrar el material insertado en una cita textual por alguien que no es el escritor original. A veces tomamos la idea de alguien y queremos hacerle como una especie de aclaración personal. Esa aclaración la ponemos entre corchete, ¿no es cierto? La cita entre comillas y entre corchetes a lo que probablemente hace referencia el autor, ¿no es cierto? O para encerrar material paréntico que ya se encuentra entre paréntesis. Si está entre paréntesis, por ejemplo, los resultados para el grupo de control, ¿cuáles son esos resultados? Pues, entre corchetes, n igual a 8, cierro corchete, se presentan también en la figura 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el dato, ese resultado del grupo de control, va entre corchetes. Pero el corchetes va dentro del paréntesis, ¿no? No somos matemáticos, pero es importante decirlo que en matemática es al revés, ¿no es cierto? Los corchetes van afuera y adentro del paréntesis, cuando aplicamos fórmulas. Repito, no somos matemáticos, pero ustedes sí usan en lógica, creo, ¿no es cierto? Paréntesis, corchetes, ahí sí se respeta eso, ¿no? De que los primeros son los corchetes y al interior los paréntesis, ¿no? Pero cuando redactamos texto, se tiene que respetar lo que dice Norma Zappa. Paréntesis y al interior de los paréntesis, los corchetes. Eso con respecto a ortografía. Con respecto a mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, a veces también cometemos el error de que usamos mayúscula para todo el título, para todas las palabras que están en el título, y eso está mal. Solamente se escribe con mayúscula la letra de títulos o artículos, la primera letra. Por ejemplo, en su libro Economía y Sociedad, Max Weber señala que tal. Bien, el libro se llama Economía y Sociedad, pero solamente va economía con mayúscula. En inglés, ahí cambia la cosa. Nosotros citamos también autores en inglés. En inglés, se escribe con mayúscula las principales palabras del título. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, in his book, Economy and Society, ¿se dan cuenta? Sociedad en inglés, society también está con mayúscula. Economía, economía también. La and, que es el artículo, es con minúscula nomás. No hay ningún problema. En el caso de las minúsculas, las palabras, por ejemplo, como han visto, ¿no? Tabla, figura, capítulo, se escriben con minúscula, no se escriben con mayúscula. A menos de que sea la palabra inicial de una oración, ¿no? Si es la primera palabra, ahí sí, con mayúscula, pero si está dentro del texto, va con minúscula. También se escriben con minúsculas los sustantivos que denotan partes comunes de libros o tablas, ¿no? Por ejemplo, página 5, fila 3, columna 8, párrafo 17. Eso también se escribe con minúscula. Las famosas cursivas. ¿Cuándo usamos cursivas? Para títulos de libros, cuando se está redactando en el texto, ¿no es cierto? O una letra, una palabra o frase citada, como un ejemplo, ¿no es cierto? La letra A, al final de la X, palabras tales como grande, pequeño, para resaltar lo que les comentaba en antes, ¿no? No usar cursivas en los nombres de los capítulos o de los artículos, ya que estos se escriben entre comillas y en redondas. Redondas es el texto normal, ¿de acuerdo? Tal como está, por ejemplo, aquí en la lámina, el texto normal, sin cursiva. Frases extranjeras, hay un error también que cometemos, ¿no? A veces ponemos frases extranjeras o palabras en otros idiomas con cursiva, por ejemplo, y que son palabras de uso cotidiano, ¿no? A posteriori, a priori, edal. Son palabras que ya usamos permanentemente en la ciencia y por lo tanto no es necesario ponerlas en cursiva, ¿no? Se entiende que son palabras ya extranjeras y que obviamente las hemos apropiado para darnos a entender en algo en específico. Para enfatizar, las cursivas se permiten solo si de otra manera pudiera expresarse el énfasis. Entonces no se pone, por ejemplo, en ese caso, es importante, quiero enfatizar que esa idea es importante, por lo tanto pongo la palabra importante en cursiva. No, ese es un error. Hay otras formas, agregar, por ejemplo, en la redacción podríamos poner, pues, es sumamente importante o es de vital importancia, pero no con cursiva, sino hay que idear otras formas de redactar mejor. El tema de las siglas es interesante porque
hay gente que a cada rato pone, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, o en todos los párrafos pone Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, o comienza el texto y pone OMS, OMS, en todo pone OMS. APA dice, la primera vez que vas a poner el texto, pon el nombre completo y entre paréntesis la sigla. La primera vez. Ya después pon solamente la sigla. No es necesario que estés repitiendo cada rato Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS. Organización Mundial, OMS, no. Solamente la primera vez, como el ejemplo que está ahí en la presentación, ¿no? Porque claro, no tendría mucho sentido repetir lo mismo, nos vamos a llenar de palabras. Imagínense que los manuscritos nos dicen hasta 5,000 palabras, hasta 4,000 palabras. Entonces, si vamos a repetir a cada rato organización, hay 3 palabras, no, hay 5 palabras que se van a repetir. Nuestro artículo se va a llegar de Organización Mundial de la Salud y no de lo que queremos nosotros darle sentido, ¿de acuerdo? Las siglas, ahora, si en una figura, en una tabla hay una sigla, pues al pie de la tabla hay que explicar esa sigla a qué hace referencia, ¿de acuerdo? En la tabla hemos puesto RENIEG, entonces como nota al pie, RENIEG, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tengamos en cuenta que lo que estamos escribiendo no solamente lo vamos a leer nosotros, gente de habla hispana, peruanos, arequipeños. Entonces, claro, para nosotros todos sabemos lo que es RENIEG. Todo el mundo sabe qué es RENIEG, qué es OMS, qué es OMPE, qué es JNE, etcétera, ¿no? Pero claro, imagínense un extranjero que lea por primera vez su paper y diga, RENIEG, ¿qué será RENIEG? Se va a quedar en la luna, ¿no es cierto? Se va a quedar en la luna. Entonces, es necesario hacer esa aclaración siempre de a qué sigla hacemos referencia. Eliana dice, para mencionar significados en griego o latín, ¿se puede escribir en cursiva? A ver, hay palabras, como decían, a priori, edad, a posteriori, que ya son parte de la cotidianidad académica. Pero si es una palabra nueva, digamos, en griego, en latín, o en inglés, o en francés, ¿no es cierto? Habría que ver la pertinencia. Y siempre digo, habría que ponerse ahí en el caso. ¿Es realmente necesario que esté en ese idioma o lo podemos traducir? Yo, para evitarme problemas, en vez de poner a posteriori, podré poner posterior a, posterior de, después de. ¿No es cierto? Si es que es buscar la forma. Si no, bueno, si es necesario, si es fundamental que vaya la palabra en el otro idioma, pues hay que ponerlo dependiendo de la cita o la referencia, ¿no? Ustedes saben muy bien que, bueno, yo no conozco griego ni latín, pero en el inglés académico, no necesariamente tal como está escrita es la traducción literal. O sea, la traducción literal puede significar una cosa totalmente distinta a la traducción académica. Entonces, por ejemplo, ¿no? En sociología, clases sociales. Si hacemos la traducción literal, sería social class. Pero eso no es lo que los gringos entienden por clase social. Para ellos, clases sociales es clases, a secas nada más. En todos los papers que he revisado, clases es clase social. Yo he puesto en el buscador social classes, he encontrado pocos artículos. He puesto clases, he encontrado un montón de cosas. Entonces, ahí viene también nuevamente, vamos a lo que les decía al principio, ¿no? El sentido común, el criterio, etc. Y, bueno, finalmente el tema de los números, ¿no? Por ejemplo, no se recomienda iniciar un texto con números arábigos. Siempre se inicia el número en términos de texto. Como está en el ejemplo, ¿no? 12 estudiantes mejoraron y 11 no lo hicieron. Ya al interior puedo poner el número, pero siempre se inicia todo párrafo con el número en letras, ¿de acuerdo? Para que me entiendan. Tampoco se ponen, a pesar de que los teclados hoy lo permiten, las fracciones, 1/4, un cuarto. No, se sugiere escribirlo también. APA dice, mejor escríbelo 1/5 de la clase. Uno podría poner 1/5. No, ponlo 1/5 de la clase. 2/3, no, 2/3 partes de la mayoría. No, esa es una cosa que también recomienda APA. Pero claro, obviamente estamos hablando de ciencias sociales.
Si yo soy matemático y estoy haciendo un artículo sobre matemática, física, etcétera, no voy a escribir por la fórmula 2/3, ¿no? Tendré que poner 2/3, etcétera, ¿no? Con respecto al tema de las cifras, por ejemplo, en español pueden combinarse las cifras y las palabras en los casos en los que la cantidad tenga como base un sustantivo como millón, billón, trillón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 246,000 personas, así, todo en número. 7,000 millones de personas, claro, para no poner 6 ceros más, ¿no es cierto? Pero lo que está mal es combinar las cosas, ¿no? Por ejemplo, 246,000, eso está mal. O 7,000 millones, eso también está mal, ¿de acuerdo? Y finalmente el tema de los plurales, ¿no? Hay un tema bien interesante, ¿no? En inglés, por ejemplo, para formar los plurales en los números, se añade la letra S al final, ¿no? Y sin el apóstrofo, que ese es como una comita que se pone arriba, ¿no? Así es cuando se escribe. A veces nosotros ponemos eso, no se pone. No, la década de los 90 es apóstrofo S, no se pone así de frente. Los 10, los 20, los 50, ¿no? Los 4, los 6, ¿no es cierto? En español, las décadas deben escribirse con letras y en singular. La década de los 30, así se escribe, en letras y con singular. Está mal escribir la década de los 30, y le ponemos el S al final, o peor aún, con el apóstrofo, 30 apóstrofo S, que también sería algo incorrecto. ¿Sí? Esos serían los aspectos prácticos y, bueno, justo ya son las 6:34. Creo que con eso podríamos terminar esta primera jornada. Ya para el próximo miércoles entrar a lo que es el aspecto de citado y de referenciado con ejemplos, porque esto técnicamente se puede hacer también sin necesidad de aprenderse de memoria las normas APA. Como yo les digo siempre. Sí, perdón, Ruth. Bueno, se le prendió el micro, creo. Pero bueno, nada se nos pide hacer las cosas de memoria, ¿no? No tenemos la mente prodigiosa ni la memoria tan grande como para hacer las cosas de memoria. Siempre tenemos el manual a mano, las recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces, más que las normas propiamente, les voy a enseñar que sí hay formas de citar y cómo podemos optimizar ese citado haciendo uso de repente de otras herramientas, ¿no? El mismo Word, por ejemplo, nos permite para el tema del citado, referenciado y también para el tema de la estructuración, por ejemplo, elaboración de referencias bibliográficas, bibliografías, índices, etcétera. Pero eso, bueno, de eso, mejor dicho, hablaremos la próxima semana. Eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda por parte de alguno de ustedes. ¿Algún colega desea hacer alguna pregunta al respecto? Bueno, parece que no, colega Mario. Entonces, muy interesante todo lo que nos ha comunicado en esta oportunidad y por supuesto sabemos que el siguiente miércoles también estaremos complementando esta temática tan importante que es referente a la redacción empleando APA. Bien, colega Mario, entonces será hasta el día siguiente miércoles a nombre de la Escuela Profesional de Filosofía, nuestros agradecimientos. Será hasta entonces, colega Mario. Gracias a usted. Gracias, colega Mario. Muy interesante todo. Gracias a ustedes. Bien, y también a los colegas que han asistido, a nuestros agradecimientos por la concurrencia. Nos veremos el siguiente miércoles. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta el día miércoles.